A propósito del asesinato de Kim, se acaba de negar a declarar el menor de 17 años. Tobías. Tobías, estamos hablando justamente de él. Es el menor cuyo padre habló. El mayor de los dos menores. Exacto. ¿Sí? Para ser exactamente. ¿Y quién ni más ni menos manejaba el auto? Tal cual. Se negó a declarar. Tiene un defensor oficial, se presentó hoy ante la Fiscalía, la doctora Carmen Ibarra, y se negó a declarar. Ahí lo estamos viendo justamente cuando era transportado, anteanoche, por efectivos de la Comisaría Novena allí de La Plata, de la ciudad de La Plata. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque hoy era la audiencia justamente por este tema. El menor de 14 años no declara. No declara por tener justamente, por estar debajo del margen de imputabilidad, que es hasta 16 años, o desde 16 años, salvo que el menor, en este caso de 14 años, pida declarar. Entonces ahí se lo va a escuchar. Vamos a contarles qué es lo que va a pasar en las próximas horas. ¿Qué va a pasar desde lo que sería la Fiscalía, lo que es la Fiscalía? Porque mañana se va a hacer la audiencia con la jueza de garantías. La jueza de garantías es la que va a decidir la suerte de estos dos menores. Pero la Fiscalía ya tiene asegurado que va a pedirle a la jueza mañana, cuando le toque hablar, que el mayor de 17 años quede en prisión preventiva. Y el menor, ahí tenemos las placas, si las quieren poner para sumarle algo más. Y el menor, en este caso de 14 años... El que apenas ocurrió esto se fue a andar en bici. Sí, que quede resguardado en un instituto también hasta los 18 años. Que es lo máximo que pueden pedir, o sea, sí. Habitualmente la norma es sí. 180 días detenido, un menor de 14 años, como sí. tope, salvo situaciones extraordinarias. Exacto. Ahora está pidiendo que quede los próximos 4 años preso. Hoy se hizo efectiva claro. la detención de ambos, es decir, siguen detenidos en distintos lugares. Pero mañana la fiscal lo que va a pedir es la prisión preventiva para el menor de 17 años y una medida de resguardo, de seguridad, es decir, que quede retenido en un instituto de menores, el de 14 años hasta que cumpla los 18 años en principio. Mañana va a ser el turno también de la defensa de los dos jóvenes en este caso, y veremos a ver qué decide la jueza de garantía. Por supuesto. ¿Ceci? Sí, aparte de... Por más que el caso esté esclarecido, ¿no? que se fueron entregados, ¿no? por sus propios familiares, sobre todo este joven de 17 años, la investigación continúa. Todavía quedan pendientes algunas pericias que está esperando la fiscal, porque el joven de 17 años, como mencionó Javier, es punible y va a ser juzgado. Y en este juicio se van a presentar pruebas. La prueba más importante, lo contamos ayer, es un short que se le ve de Maradona en una cámara de seguridad y los testimonios. Y también hay un dato importante. Los vecinos que vieron pasar a Kim, algunos declararon que intentaron tirarla por la ventanilla. Claro. Así que esto va a ser también un agravante, no es que la nena se cayó como se pensaba. Eso es clave, Ceci, lo que estás diciendo, sí. Porque estamos viendo una imagen de cómo pasa el auto donde los delincuentes de 14 y 17 años llevan a Kim. Se especuló mucho ayer sobre dos situaciones, si estaban drogados o no. La familia de los dos hablan de drogas, sobre todo el de 17. Ya vamos a estar hablando con Claudio Greco, que es especialista en el tema drogas y menores. Pero el otro tema era si la nena, si Kim, de 7 años, se cae del auto mientras escapan los delincuentes o si la arrojan. Estaba la versión de el de 14 la quiso tirar. ¿Hay testigos que confirman esto, Ceci? Hay testigos que dijeron que efectivamente intentaron arrojarla por la ventanilla y en ese momento la nena cae y bueno, y es arrastrada por este vehículo. Queda enganchada. Por 15 queda enganchada, cuadras. ¿no? Queda enganchada con el cinturón, la ropa, porque cerraron la puerta. Sí, a ver, fue una carrera loca por escapar, sí. No se fijaron en nada, no se fijaron en esto, en lo que es la menor, si le pasaba algo. Bueno, ayer cuando hablaba la hermana de Tobías, Ceci decía que él cuando contó a su familia dijo que nunca había visto una nena. Si se comprueba lo de que la tiraron por la ventana, ya te das cuenta de la bestialidad, ¿no? Sí, a ver, parecían consciente como... bestialidad. A ver, parecían como en una carrera loca de escape, no les importó nada. De hecho, también ayer hablábamos de cómo fueron al barrio donde viven. O sea, eso también habla de una inconsciencia, de no tener tampoco real noción del daño que están cometiendo, pero de todos modos van a ser
va a ser este menor, que es punible, Sí. juzgado por homicidio y por robo. Bien, bueno, el tema drogas sobrevuela todo esto. Y justamente Claudio Greco es psicólogo especialista en adicciones. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por venir. Gracias. ¿Qué se hace con esto? Y a ver, nos tomamos de Tobías, su propio padre dice hace 2 años empezó a fumar porro, hablo textualmente como habló su papá, y de ahí en más no paró. Pero ¿qué se hace con esta problemática? Porque te pongo adentro un pie que también porque lo desafiás queriendo escapar te pega un tiro en la cabeza. A ver, chicos, desde el año 86 trabajo en adicciones, ¿sí? Desde el año 86. En comunidades terapéuticas, en centros de rehabilitación, en territorio, ¿sí? Que es una diferencia impresionante entre lo que es el escritorio y el territorio. Sí. El conurbano se ha convertido en un narco urbano. ¿Por qué? Porque las políticas, no hay políticas de prevención de adicciones. Por otra parte, imagínense que en el año 2022, ¿ustedes se acuerdan en Morón el folleto que decía tomá cocaína pero tomá poca? Sí. ¿Se acuerdan ustedes que decía... Lo repartió el municipio. Que lo repartió el municipio? Sí. Bueno, Lo planteaban como reducción de daño. es mentira, porque la reducción de daño es otra cuestión que la podemos charlar en otro momento, que es una Sí. política pública para países que se hace en que han otros perdido... países y Sí, que se funciona. hace en Estados Unidos con el fentanilo, con la naloxona, pero es específico para la población que ha decidido morir drogándose. Es una cuestión de prevención epidemiológica. No para nuestro Nada conurbano, que ver no para con nuestra nosotros. gente. Por supuesto, entonces, tenemos un gobierno de la provincia de Buenos Aires que está ausente, que la gente está abandonado, que se ha convertido en un narco urbano, donde no hay políticas de prevención en adicciones y donde la política pública, si es que podemos llamarla política pública, es consumir pero consumir menos. Entonces, evidentemente, tenemos un tejido social destruido, demolido. Te voy con una básica, muy básica, y es, estar drogado, súper drogado, ¿te hace perder la conciencia de que estás haciendo semejante maldad, Que estás arrastrando a una arrastrando nena o pegándole un tiro en la cabeza a una mujer como Silvia? Porque viste que a veces dicen, no, ojo, que el alcohol no te hace otra persona, solo desinhibe. ¿La droga cómo actúa en esto? A ver, nuestro cerebro, ahora vamos a las neurociencias. Nuestro cerebro funciona hackeado, en el caso de los consumos problemáticos, el consumo de sustancias, hackeado por la sustancia inhibiendo el lóbulo frontal. Lóbulo frontal es la diferencia con cualquier animal, es decir, la capacidad que tenemos de los pensamientos El elevados, raciocinio. de la metáfora, de la capacidad de racionalización y algo que es la madre de las batallas en las adicciones, que son los frenos inhibitorios. ¿Qué son los frenos inhibitorios? La capacidad de decir no. Hasta acá llego. El adicto tiene un cerebro entrenado para el placer e inhibido para pensar. A medida que se consume, hay un concepto neurocognitivo que habla de 3 cerebros. Un cerebro mamífero, que es el cerebro que pensamos, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. A medida que el adicto consume, el consumo va demoliendo la capacidad cognitiva. Quiero decir algo, porque hay un montón de mamás y papás que nos están escuchando. No existe el consumo no problemático. Nos han instalado la narcopublicidad, los narcos gobiernos que han pasado sobre todo, han instalado el concepto de que existe un consumo no problemático y es mentira. El consumo recreativo. Claudio, ahora te quiero preguntar por una cuestión en particular y vamos a escucharlo al papá de Tobías. Tobías es uno de los 2 asesinos de Kim, de la nenita de 7 años, que habla del consumo de su hijo y que habla, y ha dado una larga entrevista ayer a América, pero hablaba también de su impotencia ante la situación y la falta de ayuda. Estuvo preso Tobías y se lo devolvieron el día. Le dijeron, no, vaya, llévelo a Tobías. 25 días después, Tobías mata a Kim. Escuchémoslo y nos decís qué reflexión te merece, Claudio. ¿Cómo no? Y hace 20 días a mí me llaman, como a las 2 de la mañana, que él se había robado un auto con 3 pibes más, que lo vaya a buscar a la comisaría Quinta. El caso del Forca. Sí, en un Forca blanco, le habían robado a una chica. Yo ese día que lo fui a retirar, le dije a la policía que no quería retirarlo, que lo metan en un colegio, en algún lado, porque ya estaba renegando mucho con él. Y no, me dijeron que ellos no podían retenerlo, que me lo tenían que entregar sí o sí. Así que bueno, así como me lo dieron, pasó, gracias a ellos, haberlo soltado, mirá lo que pasó ahora. Porque si ellos lo hubieran dejado encerrado como yo le dije, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado, dice. Yo lo advertí, dice, como padre. Exacto. ¿Es cierto que nadie te escucha? Vos tenés un hijo de 17 años, 16, 15, ves que se metió en la droga, se metió en el delito. ¿Qué encontrás del otro lado? Ausencia de Estado.
En este momento hay miles de mamás en el país girando por los juzgados pidiendo, sí, que haya una medida restrictiva, una medida de curatela, una medida de contención para sus hijos. Tenemos una ley de salud mental bizarra, sí, que prohíbe la internación, digamos, compulsiva, de obligatoria. alguna manera, claro, es contra voluntad. Ahora, decime vos qué voluntad puede tener una persona que tiene hackeado el lóbulo frontal, sí, por un lado. Por otro lado, este papá lo dijo claramente, pidió a gritos que previnieran lo que pasó, porque es una manera no solamente para prevenir las muertes de los inocentes, sino para prevenir la muerte de los enfermos. Claudio, además hay algo, uno puede tomar una medida restrictiva, ¿no? Pero ¿qué pasa en los institutos? Tampoco hay recursos, tampoco están capacitados los equipos para tratar estas situaciones, porque solamente se los tienen los chicos. Exacto. Digamos, en una situación que tampoco es la de tratamiento ni rehabilitación. Son chicos que delinquen porque tienen un problema con las drogas y los tratan solamente como menores que cometieron un delito y están encerrados por un tiempo, nada más. A ver, las adicciones son un tema de salud mental. Las adicciones son una enfermedad y como tal deben ser tratadas porque tienen una etiología, un desarrollo y un final. 4 finales posibles. El cementerio, el psiquiátrico, la comisaría o la prisión o un centro de rehabilitación. Este papá pidió a gritos, como muchísimas mamás que están pidiendo y golpeando los juzgados, y las dificultades que pone esta ley de salud mental. Porque imagínense una cosa, equiparan las adicciones con la psicosis. Nada que ver. ¿Se entiende? Es una ley, pero no solamente bizarra, donde dice que los hospitales públicos tienen que atender adicciones. Yo entiendo lo de la ley y que es un problema y lo hemos hablado mucho. Ahora, ¿hay infraestructura? No. Porque digo, ponele que cambiamos la ley, ¿sí? Hay que cambiarla, hay un consenso sobre eso, Claudio. Pero lo que te planteaba Cecilia es, cuando lo mandás al instituto, ¿hay rehabilitación? No, porque ¿hay un lugar donde se pueda terminar con la adicción de un adolescente? A ver, el instituto es un instituto que tiene que ver con lo punible, ¿sí? Con el pago de una condena. Estamos hablando de salud mental, necesitamos centros de rehabilitación gratuitos, Claro. porque hoy no lo hay. Mira, Hoy si yo no tenés obra social. Me acuerdo uno de mis primeros móviles, o sea, te estoy hablando hace 15 años atrás, eran las mamás del Paco. Y había lugares donde vos podías llevar a tu hijo, y esto estaba en todo el conurbano. ¿Qué pasó con eso? Mirá, hay un montón de agrupaciones de mujeres, podría nombrarte de Mariana Champetier. No, pero digo, mujeres que están no te sí. hablo de las mamás del Paco, te hablo de los lugares donde vos podías llevar a tu hijo, Mirá, que eran del Estado. Quienes tenían, bueno, hay 3 lugares en toda la provincia de Buenos Aires para internar de sospechosa y dudosa profesionalidad, para decirlo de una manera elegante. Después, en este país, si no tenés obra social, ¿sí? Si no tenés prepaga, es imposible contar con el dinero para un centro de rehabilitación. Porque los padres dicen, no sabemos qué hacer. Es más, ya no sabemos, queremos que los detengan, porque si no el próximo llamado es que están Y por muertos. eso lo que falta es el Estado, entonces. A ver, sentimos situación desesperante. Vamos a escuchar las palabras del ministro Javier Alonso, es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Le parece a él esto desesperante? Escuchá lo que decía hoy. El aumento del delito, la baja de los homicidios es claro. La situación no es desoladora porque hay menos homicidios que antes. Y eso, como te dije, no es arte de magia, ¿eh? Entonces, hay una situación que mejoró respecto a los años anteriores. Después, si solo nos quedamos mirando el momento, como y solo nos quedamos mirando cada momento, cada hecho, ya te digo, vos tenés en el conurbano 160.000 delitos por año, delitos prevenibles por año, tenés 160.000. Ponete a ver cada día, cada uno de esos hechos y la situación va a ser desoladora. Yo lo que creo que ahí hay un sesgo que está profundamente relacionado con lo electoral y con distraer a la opinión pública de lo que está pasando. Es una sesgo vergüenza. electoral. Es una vergüenza. A ver, lo que sorprende es que estén justificando los homicidios de alguna manera y no decirle, nos vamos a hacer cargo. Anda a decirle al papá de Kim, pero bajó un 0,5, Claro, señor. aparte de algo que quiero comentar. Han prostituido causas nobles. ¿Y qué es la posverdad? Tomar algo de verdad con mucho de mentira. Entonces, esta gente vive en Narnia. Digamos, o sos ignorante o sos cómplice. Cómplice. Bueno. Voto cómplice. Entonces, porque digo, Javier Alonso sí. es la persona encargada de diagramar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Cuando mataron a un delivery Moreno, se levantó la gente contra la municipalidad. Su respuesta a la sociedad fue, no, bueno, ¿qué quieren? Si no me dan plata y no puedo comprar patrulleros. Ahora,
cuando matan a Kim, y ahora estamos hablando también del asesinato de Silvia, él habla hoy a la mañana ya con los 2 crímenes consumados, dice que esto es un tema que los periodistas agitamos para tapar una situación política. Es un cara dura, en algún Javier punto, Alonso. yo creo que lo que pasa con nuestra política es que creen que nosotros somos como ellos. Y como ellos actúan por política y actúan y se toman el mate por política y se ponen la remera de baja marca por política y cada cosa que dicen está coacheada porque hacen política, creen que la sociedad es igual. Y la sociedad no es igual. Yo te quiero preguntar, Claudio, si vos no tenés obra social, sos una familia de clase media y tu hijo cae en una adicción, ¿qué haces? Hoy, te pongo en el mapa del territorio de hoy. No, te lo hago personal. Te pasa a vos en tu casa con tu hijo. Contame vos como papá qué haces, qué es lo mejor. Démosle un consejo a las personas que no... Primero, a los papás que nos están escuchando, un poco la idea es darle algún tipo de instrumento, ¿no es cierto? Hay un montón de agrupaciones de mamás, de papás que gratuitamente están conteniendo. Digo, no se queden solos con la problemática. Te asesoran, te pueden asesorar. Te asesoran, pero te contienen. Por ejemplo, puedo decir algo que es gratuito. En el Museo Larreta, Familia y Esperanza, que está Marina Champetier, y hay un montón de mamás que gratuitamente pueden ir los jueves, los papás, pero algo que tiene que ver con las adicciones. Las adicciones es soledad, adictum, sin palabra. No se queden solos y no se queden sin palabras. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha convertido el conurbano en un narco urbano, de una soledad y un abandono absoluto para miles de pibes y pibas que están muriendo todos los días. Claudio, pero perdón, hay un montón de operativos que se hacen. Entonces, ¿cómo? A ver, acá hay algo... Esto es como estar en un bote con varios agujeros y tener los tapones para ponerlo y poner en 2 o 3 agujeros y en el otro no. Entonces te sigue inundando. Y después tapás los otros y volvés a destapar lo que ya tapaste antes. Digo, da la sensación eso. Entonces, o el narcotráfico está financiando algo para seguir viviendo donde está viviendo, o las cosas se están haciendo mal. Ahora, yo interpreto que las cosas se están haciendo mal. Si yo como gobierno lanzo una campaña de prevención donde dice, drogate de a poquito, fíjate tu cuerpo. Por eso. A ver, no hace falta ser demasiado inteligente para entender para dónde va la cosa, chicos. Sí, fue Morón, pero muchos lo defendieron. Además, yo creo que hay una cuestión que es la falta de lectura de lo que está ocurriendo, o sea, realmente en los barrios. Supongamos que hay una buena voluntad de solucionarlo, que no hay complicidad. ¿Qué pasa? ¿Están leyendo bien lo que está ocurriendo en los barrios con los chicos? Estamos hablando también de una gran circulación de armas. Es algo que pasaba, estuvimos viendo durante muchos años en Rosario, que no podían controlar las armas. Y esto fue uno de los graves problemas en Rosario. Y lo estamos viendo hoy en el conurbano. Pero Ceci, lo saben, si tienen comisarías en cada barrio. Pero no se mete, la policía no se mete. Lo saben de la droga. Bueno, pero por eso, pero acá es una zona urbana. Estamos hablando, Cecilia menciona los lugares más complicados. Lo saben, lo conocen y tienen el mapa del delito. Y la droga sigue llegando. Y los pibes se siguen drogando. Y se drogan y van a robar. Pero liberan las zonas, entonces. Bueno, eso es lo que pregunto. Entonces, hasta que no se encaren... A ver, les comento algo, chicos. La última campaña de prevención que tuvimos en este país fue en el año 97 con Fleco y Male, en la gestión Arauz-Miroli. Que era un horror también, digamos todo. Pero era una campaña. ¿Era una campaña? Sí. Hoy, la provincia de Buenos Aires estimula el consumo. Estimula el consumo. Perdón, y la droga Claudio, matan. yo quiero aprovecharte como psicólogo, que es lo que sos. Hay una maldad y no somos naif. Nosotros, imagínate los casos que vemos a diario, de verdad tenemos el corazón blindado. Pero ayer, antes de hacer el programa, cuando veíamos los detalles y los videos, que obviamente jamás se van a poder pasar al aire, de cómo quedó esa nena, hay una maldad que no se veía antes. Vos no hacías eso con un chiquito, vos no agarrabas a una señora mayor, la atabas y te sacabas una selfie mientras la señora sufre. Hay también algo que tiene que ver con la pérdida de valores. Sí, hay un deterioro estructural. Una agresión desmedida, no sé, es una violencia medida. Vos a mí me podés levantar las barreras inhibitorias, pero yo no voy a agarrar a una nena y la voy a destrozar contra el asfalto. Claro, la pregunta es, ¿la droga es un elemento que lleva a esta maldad de manera a un crecimiento exponencial o no? ¿O son dos fenómenos que se van dando de la... acá ya entramos en cuadros clínicos. Los cuadros psicopáticos, que no es una enfermedad, la psicopatía no es una enfermedad.
La psicopatía no hay empatía, no hay angustia, no hay dolor por el dolor del otro. El psicópata goza no con la violación, sino con el sufrimiento de la persona que es violada, por ejemplo. Este es un cuadro. Pero por otra parte, también tenemos que entender que las adicciones provocan, generan y potencian conductas donde el otro es una cosa, el otro no existe. ¿Hay odio social también? Hay resentimiento, hay generaciones donde salir a chorear es un laburo, claro. ¿sí? A ver, no nos olvidemos de esto. Pero te detengo acá, Claudio, sí. porque Tobías, el delincuente de 17 años, tenía una familia constituida, tenía la posibilidad del trabajo, porque su papá tiene una ferretería, entonces él iba a trabajar cuando quería, dice el cuñado, pero tenía la posibilidad del trabajo. Entonces me pregunto, ¿es todo descomposición o es descomposición de la droga? Porque también pensemos que ese auto que roban, el auto donde Kim termina siendo asesinada, seguramente iba a ser cambiado por droga. De hecho, muchos creen que iban hacia la megatoma de Los Hornos a entregar el auto para que les den droga. Por eso te pregunto, ¿cuál es el factor predominante en toda esta situación? A ver, obviamente, para entender dónde se ataca esto. Obviamente jamás vamos a caerle a los familiares ni a los papás. Esto pasa por otro lado. Tiene que ver con una disfunción cognitiva, por eso insisto tanto en esto. Hasta que no el gobierno no entienda que esto se trata de salud mental, que se trata de una enfermedad y como tal tiene que ser abordada, difícilmente podemos generar... Pero perdón, no solamente... hay dos puntos, Claudio. Sí. A ver, perdón, yo vuelvo a insistir. Una cosa es el adicto, que no todos los adictos se transforman en asesinos, Por ni supuesto. delincuentes, ni nada, ¿correcto? Ahora, el punto central es el germen, la bacteria, y la bacteria es la droga. Llega la droga, ocupémonos de los adictos, Exactamente. para recuperar, pero está llegando la droga. Por más que recuperemos esto, los próximos que vengan, vamos a hacer un carretel sin fin. Hay, A eso es lo que voy. Javi, Sí, sí. lo que hay son drogas cada vez más nocivas. Bueno, además... que ni siquiera están, digamos, no se tienen en cuenta por las estadísticas. Se sabe que hay una especie de crack que está circulando, bueno, el fentanilo. Empiezan a aparecer más empiezan a oferta aparecer, de droga y tremendamente el Estado destructiva. no solamente va por atrás, sino que tampoco las tiene en cuenta. No hay una discriminación de estas sustancias. A ver, estamos muy retrasados respecto a lo que son los narcos en los barrios, que no solamente venden drogas, sino que también dan lo que ellos llaman trabajo, que también Pero tiene son los ver que con la bancan. venta. Bancan un montón todo. de cosas, no solamente dan trabajo, bancan. La seguridad del barrio. Algunos hasta sospechan que bancan campañas políticas, chicos. Esto, digámoslo, a ver, lo volvemos a decir porque ya lo hemos dicho. Hay dos Plaza de la curvas. Entonces, Hay una curva de la oferta y una curva de la demanda. Nosotros, desde la Clínica de la Salud Mental, no trabajamos sobre la curva de la oferta y hay que ocuparse, obviamente. Obviamente está el TUSI, el fentanilo, todavía estamos con algunas mezclas, pero estamos con ketamina, con drogas disfuncionales que alteran las percepciones, que alucinan. Hemos escuchado y visto muertes de un montón de personas, inclusive famosos, por el tema de la alucinación de la ketamina y el TUSI. Pero después tenemos la curva de la demanda y la curva de la oferta. Tenemos que trabajar en las infancias. Hay que introducir la materia prevención, autoestima, regulación emocional ya del colegio primario. Para evitar, vos decís para evitar la adicción. Ahora, te pregunto con respecto a la oferta. Vos nos decías al comienzo de esta charla, yo no trabajo desde el escritorio, yo conozco el territorio. Te pregunto, ¿cuán fácil es conseguir droga hoy en el conurbano? Estos pibes que salen, roban una camioneta, le pegan un tiro a una mujer por la espalda, que se llevan un auto con una nena de 7 años como Kim, la arrastran, todo para entregarle el auto a vendedores de droga. ¿Es fácil el circuito? Mira, ¿Es fácil encontrarse con la droga? Te lo contesto de esta manera. En las últimas campañas políticas se arriaba la gente a los punteros políticos entregándole cocaína. ¿Sí? La cocaína servía para estimular que se llenaran los colectivos en las campañas políticas. Ahí está. Obviamente, Bueno. estamos en el narco urbano, chicos. Esto es tierra de nadie. No, por eso te lo preguntaba para que lo bajemos a la realidad cotidiana, ¿qué es lo que se ve? A ver, hace un tiempo contábamos de cómo te roban los cables también para quemarlos y comprar droga. Canjearlo por droga. Claro, o sea, es el auto, es el cable, son como olas. Como papá, yo ayer hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, ¿sabes que yo no sé si me daría cuenta que un chico, obviamente si no lo manifiesta mucho, viste que hay chicos que están drogándose y vos por ahí al principio no te das cuenta, pues no... ¿Qué te parece que los papás tienen que tener en cuenta? Sobre todo la comunicación. Estamos en un momento social donde hay mucho contacto, pero poco contrato vincular de la intimidad. Debemos volver
a la familia, debemos volver al diálogo, a hablar. O sea, se habla de esto en la mesa. Vos proponés que las familias hablen de esto en la mesa. Es que hay que ponerlo en la mesa, porque ya el gobierno no lo pone. Y lo pone, digamos, lo pone de la peor manera, que es estimular de alguna manera el consumo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos hacés silencio frente a la catástrofe, sos cómplice. Claro. Si voy a algo más incómodo, perdón, que me meto mucho en lo que es la familia, porque del otro lado hay familias mirándonos. Sí. Ayer me quedó muy grabada una frase del papá que nos decía en América Noticias. El papá del asesino, el papá de Tobías, el de 17 años, que dice, hace 2 años él empezó a fumar porro. Yo le dije, ¿con qué se droga tu hijo? Hace 2 años empezó a fumar porro y eso ya fue un problema en casa y ahora no tengo idea. Y viste que el porro, y vamos a hablarlo con todas las letras, hay algunos que te lo venden casi como que es lo mismo de comerte un chicle, fumarte un porro porque sale de una planta y es natural. ¿Es realmente, a tu criterio, una puerta de entrada a otras drogas o no tiene que ver con esto? A ver, la marihuana, básicamente, tiene un componente que es el THC. ¿Sí? Tenés 4.000 metabolitos. El tetrahidrocannabinol, THC, es justamente la sustancia psicoactiva, para que la gente entienda. ¿Por qué se llama sustancia psicoactiva? Porque activa artificialmente todos los estados emocionales y mentales de la persona que consume. No existe droga inocua, no existe consumo no problemático. Nosotros tenemos un sistema endocanábico que genera sincronización absoluta con la marihuana. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo produce de alguna manera para anestesiar el dolor. La marihuana genera adicción, otro tipo de adicción. No genera la adicción potente, furiosa de la cocaína, pero genera hipoabulia, hipoafectividad, baja y descenso en los procesos cognitivos. Entonces, evidentemente, quien consume marihuana va a terminar en un síndrome del caracol. Igual está instalada, ya está. Sí, obviamente. Ya tiene un marketing fantástico. No, y además se consigue como si se consigue más rápido marihuana a veces que chicle, como dice. Y otro de los signos que tienen los pibes, emparentado también con la droga o el acceso a la droga, y ayer lo hablábamos en el Noti con Sole también, y lo contaba el padre en realidad, es que dejan el estudio. Dejan de estudiar, de concurrir al estudio o a otras obligaciones. Ya sea ir a, no sé, a jugar al fútbol en una escuelita. ¿Por qué? Y le voy a explicar a la gente por qué. Porque el THC lo que genera es una baja de los procesos cognitivos. El famoso cuelgue de la marihuana, ¿sí? La concentración. No voy a nombrar a gente famosa, pero de algunos deportistas famosos que muchos se reían cuando en realidad ese lapsus que tenía ese deportista que decía... Era un trastorno cognitivo, porque no podía hilar... Pero el deportista es Maradona, no podía hilar. Cuando se reían de Diego estaba lastimado neurológicamente con el famoso E. La marihuana lo que genera es un descenso cognitivo en los procesos de pensamiento, sobre todo en los procesos matemáticos, en los procesos de racionalización. Mirá, en el año 85, cuando empezamos a trabajar en las primeras comunidades de rehabilitación, los pibes que venían al tratamiento tenían un secundario, tenían algún oficio, Hoy tenemos que pensar en grupos terapéuticos para pibes que están lastimados neurológicamente. Claro. Hoy los pibes no pueden hacer metáfora en los grupos de terapia. Te agradecemos porque eso es lo que queríamos, ir al hueso, hablar de esto. En las casas hay mucha preocupación por las cosas que se están viviendo y uno empieza a mirar para adentro también.